Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma coide.com. Veo aquí trayéndoles un nuevo tema en el cual pues vamos a empezar ahora con los conceptos de programación orientada a objetos. Ya concluimos con los fundamentos de programación con C# y ahora justamente con el mismo lenguaje que C# vamos a ver el tema de programación orientada a objetos. En esta parte, que vendría a ser pues el video introductorio a lo que es la programación orientada a objetos, veremos un aspecto más teórico para poder entenderlo, al menos de forma teórica, para posteriormente ya empezar con la parte práctica, ¿ok? Explicando cada punto importante que tenemos que conocer y considerar para poder realizar este tema que se aplica mucho en el desarrollo de software. Y tengan en cuenta que para cualquier desarrollo es prácticamente pues que este tema tiene que ser como que fuera nuestro pan de cada día, porque es algo que recurridamente lo vamos a usar en todo momento si queremos hacer pues aplicaciones robustas, escalables y muy modulares. Bien, dicho esto, les invito a que pasen por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de la información que voy publicando, como también puedan hacer uso del chat y comunicarse con otras personas para que así intercambien conocimientos e ideas. Bien, dicho esto, pues ahora sí creo que empezamos. Lo primero será entender en qué se basa lo que es pues la programación orientada a objetos. Simplemente diciéndoles o mencionándoles esto, pues la programación orientada a objetos se basa en esos tres pilares que vendría a ser pues la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Son cuatro conceptos, lo cual pues justamente arman concluyentemente al tema de programación orientada a objetos, ¿ok? Por lo cual van a leer o van a escuchar en todas partes cuando escuchen sobre programación orientada a objetos que estos son los cuatro pilares de dicho concepto. Entonces vamos a ver cada uno qué es, cómo funciona o cómo es que podríamos implementarlo en una aplicación de software, obviamente. Entonces vamos a verlo la parte teórica como les acabo de mencionar. Vamos a comenzar con la parte de abstracción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de abstracción en lo que es pues la programación orientada a objetos? Simplemente, tal como el nombre lo dice, es tratar de abstraer alguna entidad o abstraer algo de la vida real y representarlo de forma lógica en nuestra programación. Es decir, imagínense que aquí nosotros tenemos pues lo que es una persona, ¿ok? En la vida real ustedes saben que existen un montón de personas, por lo cual se le puede definir de forma general como persona. Esto vendría a ser una entidad, en lo cual tendríamos que abstraer, o sea, tenemos que tratar de abstraer a esta persona y representarlo de una forma tal vez más entendible para la máquina, por así decirlo, para nuestra computadora, para nuestro lenguaje, basado pues en los componentes de desarrollo que podemos usar. Entonces, tengo a la persona y para poder abstraerlo, obviamente yo lo puedo convertir en una clase, con lo cual lo estaría abstrayendo la entidad de la vida real a un ámbito un poquito tal vez más técnico para nuestros conceptos de programación. Entonces, yo abstraigo a esta persona y lo represento mediante una clase, ¿ok? Con lo cual, ¿cómo es que yo voy a abstraer? ¿Cómo voy a abstraer pues la persona? Tengo que revisar, tengo que verificar los atributos que tiene y las acciones que se puede realizar con esa persona. Por lo tanto, yo tengo una clase que es persona, lo cual está abstrayendo a esta entidad real, y tengo que definir pues los atributos que tiene esa persona, como puede ser por ejemplo nombre, apellido, fecha de nacimiento, ¿cierto? Asimismo puede ser pues sexo, estatura, peso y muchos otros atributos. La forma de abstraer una entidad de la vida real y plasmarlo en nuestro código de programación, en este caso en una clase, tiene que ver mucho pues con el tema a dónde estamos orientando o para qué estamos abstrayendo, ¿ok? En un sistema X lo podemos abstraer de una forma con ciertos atributos, que puede ser por ejemplo un atributo X, otro Y y otro Z, mientras que para otro sistema podemos abstraer la misma entidad de la vida real, pero de otra manera, con otro atributo que puede ser un atributo Q, H y P, digamos. Entonces, ¿a qué me refiero? Puede ser que aquí nombre, apellido y fecha de nacimiento sea muy relevante para lo que yo estoy haciendo en mi software. Por lo tanto, tengo que abstraer e identificar los atributos de la persona que son importantes para mí, en este caso para desarrollar mi aplicación que esté realizando. Pero si estoy realizando otro sistema X, para ese caso podría ser que esos atributos nombre, apellido y fecha de nacimiento no sean relevantes, por lo cual puede ser que vayan en mi representación, en mi abstracción, o también podría ser que yo lo obvie y simplemente pues ponerle
datos más, tal vez, que se relacionen mayormente con lo que estoy haciendo. Claro que nombre y apellido, por ejemplo, es muy relevante, ¿cierto? En la entidad persona casi siempre lo va a ser. Pero, por ejemplo, fecha de nacimiento no necesariamente va a ser relevante. Si estoy haciendo un sistema de planillas, fecha de nacimiento sí va a ser muy relevante porque lo voy a necesitar, tal vez, no sé, cuando sea su cumpleaños para darle una bonificación, o cuando llegue la fecha pues que le corresponde al cumpleaños, que no sé, verifique cuántos años tiene y poder hacerle un incremento en su sueldo, entre otras cosas, ¿cierto? Hasta para el tema de jubilación. Entonces, en un sistema de control de planillas sí sería factible abstraer el atributo fecha de nacimiento. Estamos abstrayendo lo que necesitamos. Mientras que en un sistema de restaurantes, por ejemplo, yo creo que podría ser que lo consideren, como podría ser que no. Depende a qué tipo de sistema de restaurante estén haciendo. Si es un sistema de restaurante pequeño, por ejemplo, que lo que le interesa simplemente es vender y atender personas, fecha de nacimiento no es relevante, por lo cual es poco probable que lo vamos a abstraer de la persona, de la entidad real. Sin embargo, si por ejemplo ese restaurante les pide, ¿sabes qué? Si quiero, ¿para qué? Cuando seas una fecha de nacimiento de uno de mis clientes, que es persona, le avisemos o le mandemos un mensaje o le invitemos un almuerzo. Entonces ahí ya se convierte en una información relevante, por lo cual la forma de abstraer depende a la situación, no hay una forma fija o estática. Esto se va a realizar de acuerdo al punto o para qué estamos abstrayendo a esa entidad, ¿ok? Por lo cual una persona puede abstraer de diferente forma a una entidad para un sistema específico que otra. Entonces, para nuestro ejemplo simplemente tenemos la entidad persona, que es una entidad real en el mundo real, y lo abstraemos en una clase persona con los atributos nombre, apellido y fecha de nacimiento. Ahora, vamos aquí a la parte de abajo. Muchos hablan aquí que son las acciones de la persona. Muchos explican el concepto de programación orientada a objetos, indicando pues qué es lo que hace una persona. Una persona puede caminar, puede correr, puede trabajar, entre otras cosas, ¿cierto? Sin embargo, yo estoy un poquito en desacuerdo con esa forma de explicación con respecto a la abstracción de la programación orientada a objetos que muchas personas hacen. No digo que esté mal de todo, sino que tal vez no nos deja muy en claro esa parte para poder trabajarlo. Por lo cual yo le puse aquí algunos métodos, que es insertar, listar, buscar, editar y eliminar. Con lo cual yo abstraigo a la entidad del mundo real, represento sus atributos, y seguidamente los métodos, o sea, qué es lo que se puede hacer con esa persona. Muchos pueden trabajar porque una persona trabaja, es obvio que una persona trabaja, pero el que una persona trabaje no quiere decir que eso va a estar en mi sistema. Lo que tengo que hacer aquí, después de abstraer los atributos, es abstraer lo que se puede hacer con esa persona, o sea, con esa entidad que he abstraído dentro del sistema. Para este caso, si he abstraído una entidad persona, mis métodos para esa persona sería pues insertar, listar, buscar, editar y eliminar. Insertar porque sería pues la acción de registrar en la base de datos de mi sistema, ¿cierto? Listar sería pues la acción de mostrar toda la información de todas las personas. Ojo, obviamente, esta entidad persona que he abstraído es un contenedor. Ahora, cuando hablo de listar, obviamente me va a listar más de una persona, por lo cual ya lo estamos tratando como un objeto, lo cual vamos a explicarlo en un momento, ¿ok? No se desesperen. Entonces, después tenemos otra acción que es buscar. Yo puedo buscar personas, obviamente, que representa pues a mi abstracción que hice, como también puedo editar o puedo eliminar alguna persona. Entonces, esto vendría a ser pues las acciones que se puede realizar con la persona a nivel de mi sistema. O sea, tengo que representar qué es lo que se va a hacer o qué acciones realiza la persona, pero dentro del sistema, que sería esto de aquí. Claro que puede tener un montón más, ¿cierto? Solamente estoy poniendo los más básicos, los que generalmente se usa de forma recurrida. Entonces, tenemos esto. Ahora, yo he abstraído a la persona del mundo real, lo he representado en una clase, le he puesto atributos y le he puesto pues las acciones o métodos que puede realizar dicha persona dentro de mi sistema. Entonces, después esto tenemos que convertirlo directamente en la abstracción hacia un objeto. Ahora, ¿a qué me refiero con objeto? Como les decía anteriormente, esta representación de lo que he abstraído del mundo real simplemente es un contenedor general. Sin embargo, un objeto sería un ítem, por así decirlo, un ítem de este contenedor. Es decir, de forma general yo represento esto como que es un contenedor, así como una caja, no sé, pónganse en la mente una caja, ¿ok? Entonces, un objeto sería lo que hay dentro de la caja. ¿A qué me refiero?
aquí esto es mi contenedor de personas, puede ser una caja de personas o una caja de juguetes, digámoslo así. En esta caja yo puedo guardar varios juguetes, no sé, puedo guardar un carro, una pequeña moto, puedo guardar un trompo, si lo conocen, puedo guardar, no sé, canicas, tiros o daños, que es lo mismo, simplemente de acuerdo a cómo lo conozcan ustedes. Y puedo guardar una serie de objetos, como también incluso puede ser peluches, en mi caja de juguetes. Entonces, esto es como que sería mi caja de personas. Aquí yo puedo guardar, por ejemplo, o representar a nivel de un objeto a una única persona, que vendría a ser, por ejemplo, una persona llamada Carla, otra persona llamada Juan, otra persona llamada, no sé, Marco, Kevin, entre otros objetos que se puede dar. Por lo tanto, recalcando un poco más, ya tengo aquí la entidad persona, que es una entidad del mundo real. Lo he representado, es decir, lo he abstraído a la parte de programación en un contenedor, en este caso en una clase. Lo estoy representando, que es el tema de la abstracción, y seguidamente tenemos que trabajar en esta abstracción basado en objetos, que este contenedor puede contener pues obviamente varios objetos, valga la redundancia. Entonces, mi objeto persona, mi contenedor persona, que es la abstracción que hice, puede contener varias personas, que cada persona vendría a ser un objeto en el concepto pues de la programación. Entonces, eso vendría a ser, ¿ok? Creo que saltamos un poquito más. Entonces, la abstracción lo vimos ahí, que lo representamos bajo un contenedor, y posteriormente cada uno viene a ser el tema de una persona, el objeto que vendría a ser una persona. Entonces, ¿qué viene a ser ahora lo que es el tema de encapsulamiento? Simplemente se basa en esta parte, que al momento de representar un único objeto para ese contenedor que hemos abstraído del mundo real, tenemos que escribir cierta clase, tenemos que escribir o encapsular la información. En este caso, obviamente, escribir una clase que encapsule la información de la persona. O sea, tengo nombre, apellido y fecha de nacimiento. Basado en el concepto de encapsulamiento, tengo que encapsular esa información para que esta información pues sea primero accesible mediante algunos métodos públicos que me permita simplemente leer directamente desde mi código, mientras que los atributos directamente van a ser privados, solamente para la persona, porque esto no tiene que ser alterado por algún otro objeto que no sea por persona, ¿ok? Entonces esto lo vamos a entender un poco mejor también a nivel de programación. Para los que son un poco ya, o que tengan un poco más de experiencia y conozcan el tema, pues el encapsulamiento podrán definir rápidamente que es simplemente la representación de los atributos de la persona con sus propios métodos públicos para que se pueda acceder tanto para asignar valores como para retornar o recuperar valores, mientras que cada uno de esos atributos son privados con respecto a la persona que se tiene almacenada en un objeto. ¿Ok? Entonces tenemos que encapsular la información, o sea, al momento de decir encapsular, mantener segura esa información. Tenemos que mantener una información segura, que serían los atributos, y que sean solamente accesibles a través de ciertas acciones que definimos de forma pública a nivel del objeto para que pueda ser accedido desde otros objetos. Para que se pueda comunicar un objeto persona, por ejemplo, con un objeto automóvil, que se podría representar como que una persona puede tener un automóvil, pero tiene que comunicarse de forma indirecta con esos atributos a través de sus métodos públicos que voy a crear. Tal vez un poquito difícil suena esta parte si no conocen lo que es la programación orientada a objetos, pero lo vamos a ver más a detalle en la parte de la práctica, por lo cual esta parte de encapsulamiento viene a ser realmente demasiado sencillo. Así como también lo es la abstracción, que solamente hay que analizar un poco y ver qué datos o qué información requerimos al momento de abstraer cierta entidad del mundo real para representarlo en un contenedor general o en una clase en este caso. Luego del encapsulamiento simplemente mantenemos segura la información o los atributos de la persona, lo cual simplemente son variables a nivel de programación, variables privadas con sus métodos públicos para acceder o leer dichas variables. Ahora, después de esto viene el tema de herencia. El tema de herencia, tal como el nombre lo dice, es pues cuando se hereda algo. Por ejemplo, cuando hablamos así en un concepto un poquito más general, cuando hablamos de herencia, se puede decir que, digamos, una persona ha podido heredar los ojos de su abuelo, ¿cierto? O los ojos de su padre o de su madre. Por ejemplo, puede ser que el papá tenga ojos azules, la mamá tenga ojos negros, y al final pues el hijo sale con ojos azules. Obviamente no va a tener al mismo tiempo de los dos,
y estaría heredando en este caso la parte mediante genética, obviamente, del padre. Por lo tanto, en el concepto de herencia vendría a ser algo así, de forma genérica, mientras que a nivel de programación aplica prácticamente lo mismo. Sin embargo, vamos a verlo cómo funciona. Lo que es la herencia se representa de la siguiente manera. Imagínense que tengo, obviamente, lo que ya he abstraído, mi clase persona. Tengo mi entidad persona, en este caso, ¿ok? Y aquí tengo, fíjense que esté heredando de esta persona general, uno que es persona natural y otro persona jurídica. Para los que no entienden qué es esto, persona natural pues es una persona que normalmente trabaja, sale, ok, por así decirlo, para que no entiendan tal vez en otros países que están viendo este video, muy diferente a Perú, que no entiendan este concepto o lo llamen de otra manera, obviamente. Entonces una persona natural simplemente pues tiene una representación, un documento de identificación legal a nivel de la nación, pero de forma normal, como cualquier otra persona a pie que puede estar en la calle, por así decirlo. Mientras que una persona jurídica en realidad viene a ser la representación de una empresa, o sea, es una empresa. La persona jurídica es una empresa y se le llama pues aquí en Perú de esa manera. Por lo tanto veamos como persona natural o como persona jurídica, y tengo pues lo que es aquí mi clase o mi entidad persona. A nivel de herencia lo que hace simplemente es heredar ciertas acciones o atributos que podría tener. Aquí, como pueden ver, pues hemos abstraído en persona atributos, que esto tómenlo por ahora como un ejemplo separado. Se ha abstraído los atributos que es nombre, apellido y fecha de nacimiento, pero aquí abajo podemos abstraer otra persona para este caso, obviamente, que tenga, por ejemplo, una persona tiene documento de identidad, fecha de nacimiento, fecha de registro, esto es para el sistema, y fecha de actualización también para control del sistema, ¿ok? Entonces, el tema de herencia se estaría basando en justamente distribuir de una forma específica esta entidad en posibles entidades hijas, por ejemplo, persona natural y persona jurídica, que compartan los atributos o los métodos o acciones de su clase padre, de su entidad padre, y lo comparta para que pueda implementarlo directamente en sus clases hijo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Fíjense, mientras persona natural, que no es una persona de a pie, va a tener un atributo que es nombre, apellido y sexo, la persona jurídica, que es la representación de una empresa, ya no va a tener nombre ni apellido, lo que va a tener es razón social. Y tampoco va a tener sexo, porque obviamente no se puede definir una empresa como masculino o femenino, pero sí va a tener, por ejemplo, dirección. ¿Ok? Entonces, estos de aquí vendrían a ser pues las entidades hijo, y se estarían heredando de la clase general persona, por lo cual esta clase general o entidad general persona tiene documento de identidad, lo cual al momento de heredar va a ir tanto para aquí como para aquí. Y documento de identidad, claro que persona natural lo tiene, que en mi país, aquí en Perú, es DNI, no sé cómo lo puedan llamar en otros países, y aquí en persona jurídica pues simplemente es RUC. Entonces, claro que DNI tiene 8 caracteres y RUC tiene 11 caracteres, o sea, a nivel de datos es un poco distinto la información, pero al final viene a ser simplemente documento de identidad, por lo cual hereda a ambas partes. Y ya no estoy replicando y escribiendo esa parte del atributo en esta clase hijo y repitiendo o redundando en esta otra clase hijo, sino simplemente lo pongo en una clase general y heredo a ambas partes. Lo mismo para fecha de nacimiento. Una persona natural tiene una fecha de nacimiento, y una persona jurídica, fecha de nacimiento, pues se le puede denominar como la partida de nacimiento que se saca en la SUNARP, ¿cierto? Aquí en Perú, por ejemplo, en la SUNARP, o registros públicos, como lo puedan conocer. Entonces, después tenemos lo que es fecha de registro. Es un poquito ya más adentrándonos a la parte del sistema, que cuando yo registro a una persona, ya sea jurídica o natural, tengo que capturar la fecha de cuándo se está registrando en el sistema, o también estoy actualizando, quiero yo tal vez tener registro de cuándo se está actualizando, por lo cual tengo dos campos, que es fecha de registro y fecha de actualización. Entonces, estos dos campos también son válidos tanto para persona natural como para persona jurídica, por lo cual todos estos atributos, ya sean atributos o sean acciones, se heredan directamente a las clases o a las entidades hijas que están obviamente heredando de esta clase general padre. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser el tema de herencia. Así de fácil, en realidad es bastante sencillo, y el nivel de programación también viene a ser bastante sencillo, lo cual lo vamos a ver obviamente en algunos videos adelante.
Y finalmente veamos el concepto de lo que es polimorfismo, así a grandes rasgos como lo estamos viendo hasta ahora. El polimorfismo viene obviamente del nombre que es varias formas, por lo cual este tema de polimorfismo, decir varias formas, simplemente implica que podemos realizar cierta instancia, en este concepto de programación orientada a objetos, obviamente, cierta instancia de un objeto sobre su objeto padre, ¿ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo un montón de registros de persona natural y persona jurídica, que lo hereda obviamente de persona, ¿ok? Pero digamos yo quiero hacer una lista, quiero usar su método listar, aquí está, quiero listar a todas las personas, no me importa si son naturales o jurídicas, quiero listar a todas las personas y solamente quiero mostrar su documento de identidad, simplemente eso, en la lista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una forma sería, imagínense, esto de aquí es una clase, esto es otra clase y esto es otra clase, ya hablando a nivel de programación. Entonces, si yo quisiera listar, habría una forma de hacerlo. Yo hago una instancia de esta clase, como hacen pues persona natural x igual a new persona natural, ¿cierto? Y hay una consulta y aquí cargo la información de la persona natural, desde mi tabla de la base de datos lo jalo. Entonces, como quiero ambos, aquí tendría que ser normalmente otra instancia, aquí en persona jurídica, tendría que ser otra instancia de esta clase y cargarlo. Y al final voy a tener dos listas diferentes en dos clases diferentes, y para recorrerlo y mostrarlo en una pantalla, ya sea a nivel web o en mi aplicación de escritorio o en una aplicación móvil, voy a usar dos bucles distintos, dos loops o bucles distintos para ir recorriendo y mostrar la información, que vendría a ser solamente lo que quiero mostrar, que es documento de identidad y nada más. Entonces, aquí interviene pues el tema de polimorfismo en caso que quisiéramos usarlo. Por ejemplo, yo lo que podría hacer para este caso es agarrar la clase persona y hacer una instancia dentro de persona, tanto de persona natural como de persona jurídica. Y a diferencia del primer caso, que yo tendría una lista para esto y otra lista para esto, simplemente podría tener, con claro que hice una instancia para aquí, dentro de persona natural, pero tendría una única lista, que sería una lista persona. Con lo cual esa lista puedo llevarlo a la capa de presentación y recorrerlo en un único bucle, y después ir mostrando simplemente pues lo que es la parte de la información que realmente quiero, la información que quiero trabajar. Entonces, así como es simplemente para atributos, lo mismo funciona para métodos. Si tengo un método general aquí, por ejemplo, si tengo aquí persona natural, tengo aquí persona jurídica, ambos casos pueden tributar, ¿ok? Yo puedo añadir aquí una tributación, pondría digamos tributar ambos, y a nivel de acción, no de atributos, por lo cual vamos a ponerlo aquí abajo. Si pongo tributar, bueno, se salió de la tabla porque no hay más campos, vamos a ponerlo por acá, ahí está, entre paréntesis, porque es una acción. Entonces, tengo una acción que es tributar, ya no es un atributo como tal, no es un campo. Entonces es una acción tributar, que es declarar a la zona de mi país, o sea, declarar, rendir cuentas al gobierno para decirle, por ejemplo, cuánto he tenido de ingresos, y tengo que darle pues una parte al gobierno. Yo creo que eso pasa en todos, o por no decir en todos, pues en la mayoría de los países. Entonces, sabemos que una persona natural tributa de una manera, su impuesto de renta es diferente a una persona jurídica. El impuesto de renta que esta persona jurídica va a tributar puede ser más alto generalmente a lo que es una persona natural. Por lo cual, este método tributar se hereda para aquí y para aquí, a nivel de la clase. Dentro de esta clase lo podemos sobreescribir el comportamiento, por lo cual hacemos que se comporte ese método tributar tal como debe comportarse para una persona natural, mientras que aquí persona jurídica lo sobreescribimos, lo que hemos heredado, para que se comporte de otra manera, porque aquí ya va a cambiar pues obviamente el impuesto de renta que se va a pagar. Entonces, en el tema de polimorfismo, yo hago una instancia de esto sobre esta clase y otra instancia de esto sobre esta clase, con lo cual al momento de usar esa clase tributar, simplemente se va a comportar de diferente forma según a la instancia que haya hecho. Pero puedo traer la información, cargar la información ya sea de una base de datos en todo esto y mostrarlo bajo un solo bucle, con el comportamiento distintivo de acuerdo a la instancia que se hizo con respecto a cuál de sus dos hijos se ha podido trabajar. ¿Ok? Bien,
Entonces simplemente eso sería el tema de polimorfismo. ¿A qué me refiero con todo esto? Sé que a veces es un poco embrolloso pues escuchar, un poco engorroso escuchar todo esto de forma teórica. Entonces, esto de lo que es el polimorfismo, ya hemos usado algo parecido en lo que son los fundamentos de programación. Y si quieren verlo exactamente cómo funciona esto, se puede ver en la parte de implementación de interfaces. ¿Ok? Aquí está, en la fundamentos de programación con C# 19, implementación de interfaces. Entonces lo ven en este video, pueden visualizar y van a poder ver que algo parecido al polimorfismo ya hemos estado usando en esa parte, por lo cual podemos trabajar, por no decir que ya es gran parte de lo que es polimorfismo para aplicarlo directamente en la programación orientada a objetos. Entonces tengan en cuenta pues que vamos a ver todos estos temas que hemos mencionado, los 4 pilares de la programación orientada a objetos, ya tal vez en ejemplos más prácticos, separando en 4 partes específicas o en videos específicos para cada caso que se pueda presentar, como lo es abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Bien, dicho esto, pues les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan usar el chat e intercambiar conocimientos con otros usuarios para que así pues puedan mejorar en sus habilidades. Bien, dicho esto, pues ahora sí me despido y será hasta la siguiente.